ha desbordado y no puede controlar las cárceles. Las cárceles se han convertido en una escuela del crimen. Y esto no es la función de un penal. La función Vamos a hablar de este tema y demás temas con Elvis Vergara, congresista de Acción Popular. Bienvenido, congresista exitosa. Hola, Karina, encantado. Muchas gracias por estar aquí en Estudios. Primero empecemos con el tema de este nuevo permiso que ha obtenido la Presidenta de la República para ir a esta toma de mando del presidente Noboa en el Ecuador. Acción Popular, usted ha votado a favor. ¿Por qué es necesario que la Presidenta vaya al Ecuador? Y muchas personas están en contra porque estamos en un momento crítico en nuestro país, ¿no? Hay pobreza, hay desazón por la inseguridad ciudadana. Sí, bueno, primero eso es fruto de un acuerdo de bancada que hemos tenido hoy, como todos los miércoles suele suceder, tenemos reuniones de bancada para poder tocar temas de coyuntura, ¿no? Y poder definir la posición institucional. Y de hecho nosotros hemos meditado varios aspectos. Primero que la toma de mano es un día sábado. Es un día sábado, es un solo día el permiso, no es por 2 ni 3 días, entonces evidentemente no va a generar mayores interrupciones dentro de la labor de la administración pública, que son generalmente los días hábiles, ¿no? Y segundo lugar, porque Ecuador es un aliado importantísimo, no solamente es miembro de la Comunidad Andina de Naciones, no solamente es miembro de varios foros regionales donde el Perú también participa, sino que además es un aliado bilateral importante y que se ha ido perdiendo con la gestión anterior del presidente, de la presidencia anterior, esta unidad o este acercamiento que se pretende, pues en todo caso, recomponer, ¿no? Porque en realidad usted cómo ve, ya que hay desazón de parte de la ciudadanía, porque no hay políticas para mejorar la seguridad en nuestra patria. ¿Usted sí percibe eso? Porque parece que desde el Ejecutivo no perciben este ahogamiento que hay de parte de la población al verse atacados por sicarios y una serie de criminales que cada vez son más salvajes. Sí, evidentemente, y está clarísimo, y nosotros siempre lo hemos dicho desde la bancada, desde el partido, el Estado peruano, el gobierno peruano está propiciando con su falta de políticas acertadas que el Perú esté perdiendo contra la delincuencia organizada. La delincuencia organizada no solamente se está fortaleciendo, sino se está convirtiendo pues en posesionario informal, se puede decir, de ciertos sectores poblacionales, ¿no? que ellos manejan y controlan. Hablamos de Patás reiteradamente, pero no hablamos, por ejemplo, de la Rinconada en Puno, ¿no? Que sucede tal cual, lo mismo. No hablamos, por ejemplo, en Puerto Inca, acá cerquita en Huánuco, que también es una zona casi liberada por la minería ilegal y por el narcotráfico, que ahora funcionan en conjunto. O sea, de hecho, sí hemos mostrado, no solamente con nuestras quejas, no solamente con nuestros reclamos, sino también con nuestro accionar. Nosotros hemos presentado la interpelación al Premier, nosotros hemos presentado la censura al Premier desde la bancada de Acción Popular, nosotros hemos presentado pues el proyecto de ley para que se reestructure no solamente al Premierato, no solamente al ministro, se reestructure toda la policía, todo el sistema de justicia, porque el Instituto Penitenciario ha desbordado y no puede controlar las cárceles. Las cárceles se han convertido en una escuela del crimen. Y esto no es la función de un penal. La función de un penal es resocialización y más no que se hagan más criminales y más avesados, que es lo que está sucediendo ahora. ¿Y qué pasa, congresista? ¿No hay consensos? ¿No pueden caminar hacia estas reformas que usted me enumera? ¿Por qué la población no ve el trabajo de los congresistas o al menos de la bancada de Acción Popular como usted lo expone? Sí, pues nosotros somos 9 congresistas en la bancada y para poder tomar una decisión se necesita por lo menos 65 votos. Por lo menos, en cuanto menos. Entonces, de 9 a 65 existe una gran diferencia. Y lamentablemente, hay que decirlo con todas sus letras, hay congresistas que solamente son de palabra, de verbo, pero cuando hay que tomar decisiones, entonces ahí dicen, esa boca no es mía. Sus votos dicen todo lo contrario a lo que dicen sus palabras. Y esto es votan al revés. En su mayoría. Por ejemplo, para dar un ejemplo chiquito, ¿no? El tema del reinfo, ¿no? El día lunes nosotros como bancada hemos propuesto un proyecto de ley para que se exonere de dictamen y para que pase el debate de pleno para el día de hoy o mañana, para que se impida que el Ejecutivo pueda ampliar por 6 meses más el reinfo, para que termine de una vez esto y para que además se hagan algunas correcciones respecto a la norma. Pero ¿qué ha pasado? La mayoría de las bancadas, en todo caso la mayoría de los voceros han votado en contra de esto.
o no han permitido que esto pase a debate del Pleno, ¿no? ¿Esto qué indica? Pues que por un lado sales y dices que estoy en contra de la minería ilegal y en consecuencia en contra del delito, en contra del crimen organizado, pero por otro lado no haces nada para frenarlo cuando tienes que accionar, ¿no? De acuerdo, pero esto en realidad es bastante complicado porque inclusive desde la cabeza del Congreso están en sintonía con las economías ilegales. Escuchemos qué es lo que ha dicho Eduardo Saluana sobre los dirigentes mineros que están inscritos incluso en los partidos que están dentro del Congreso. Vamos a hablar de minería ilegal porque ustedes están tratando desde Acción Popular de cortar el reinfo, pero Eduardo Saluana dice que todos tienen derecho a trabajar. Escuchemos. Bueno, este es un país libre, este es un país democrático, los ciudadanos tienen derecho de participar, de elegir y ser elegidos, y el Congreso es una entidad abierta, esta es la casa de la democracia. Todos los ciudadanos pueden ingresar a este país, a esta institución. El único requisito es que no tengan requisitoria del Poder Judicial, o sea, aquel ciudadano que tiene un mandato de detención no puede ingresar al Congreso. Por consiguiente, el resto sí está y puede conversar con los parlamentarios. Además, es la obligación del Congreso recibir a los ciudadanos. Muy bien, él dice que en realidad es un tema de que estamos en un país libre y democrático, todos tienen derecho a trabajar, y el diario El Comercio ha presentado una nota bastante didáctica, presencia en el Congreso de 14 dirigentes de mineros informales que militan en partidos, en Podemos Perú, en Renovación Popular, en Perú Libre y en Juntos por el Perú. Si estas personas militan, pueden salir elegidos en el próximo Congreso de la República, están dentro del mismo Congreso. Precisamente, nosotros tenemos las cosas claras, ¿no? Si un partido político admite presuntos delincuentes, presuntos extorsionadores, presuntos cabezas del crimen dentro de sus organizaciones, obviamente también les está dando pies y les está dando oportunidad de poder ser representantes de sus partidos. Y si les está dando esa oportunidad es porque el partido convive con la delincuencia, ¿no? Y esto es lo que nos preocupa a nosotros. De hecho, es cierto, ¿no?, que no podemos nosotros controlar. Por ejemplo, Acción Popular tiene más de 200.000 inscritos, ¿no? No podemos saber que dentro de los 200.000 puede haber quizás por ahí algún avesado delincuente, pero cuando se va a filtrar para un tema de proceso electoral, obviamente se tiene que tomar las previsiones, ¿no? En este caso del crimen organizado que hoy nos está ganando la batalla, Karina, hay que decirlo con todas sus palabras, también hay dinero mal habido que ingresa a las campañas políticas, que ingresa pues a financiar a candidatos que terminan siendo elegidos. Y esto es un tema difícil de cortar, difícil de poder, por lo menos en el país no se ha podido. Se ha tirado abajo, por ejemplo, el proceso contra el pitofeo, ¿no?, de Fuerza Popular. Se tiró abajo otros procesos, por ejemplo, de firmas falsas. ¿Por qué? Porque hay presión mediática, porque hay presión política y porque todas las instituciones están involucradas dentro de una pugna de poder, ¿no? Ejemplo, el Ministerio Público con Patricia Benavides. Ella está siendo procesada en este momento por cambio de favores con congresistas, ¿no? O sea, yo le denuncio a tal congresista o le salvo a tal congresista, pero me dan el voto para sancionarle a Zoraida o me dan el voto para ayudarle a mi hermana, ¿no?, por ejemplo. Entonces, esta convivencia de intercambio de favores ha generado pues que no podamos contrarrestar lamentablemente el control o tener un mejor control respecto a quiénes van a ser nuestros próximos representantes. Pero lo peor de todo es que no se ponen de acuerdo para los intereses del país, pero sí se ponen de acuerdo para intereses subalternos, ¿no? Dentro del Congreso de la República hay una conversación, una conexión digamos, permanente para intereses que no necesariamente van al compás de lo que el país necesita, que es la lucha contra la inseguridad. Bueno, como vuelvo a decir, no salvando responsabilidades, porque nosotros hemos presentado hace mucho tiempo, no ahora, no hace un mes, hace mucho tiempo, la reestructuración de toda la policía, porque no solamente basta cambiar la cabeza, porque cambias la cabeza, pero si todo el cuerpo está podrido, ¿de qué te sirve?
¿no? No solamente la reforma integral del sistema de justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Instituto Penitenciario y todas las ramas de instituciones que pertenecen al sistema de justicia que debería reformarse. Claro, los congresistas no somos los indicados. Quizás no, de los 130 habrán 5 o 10 con claras cualidades para poder aportar a una reforma del sistema de justicia, pero tenemos que convocar a todos los pensadores, a todos los académicos, para poder decir qué vamos a hacer respecto al sistema de justicia en el país. Creo que es el primer paso para poder salir de este atolladero. También todo el día se ha hablado de la inmunidad parlamentaria. ¿Por qué regresar? Sí, mire, precisamente sobre eso hay que dejar claras algunas ideas. Primero que este proyecto no va a beneficiar de ninguna manera a ningún congresista actual. Ninguno de los 130 que en este momento están en funciones va a ser beneficiario de este proyecto de ley de ser aprobado. Es del 2026. Es a partir de 2026 para los senadores y diputados que sean elegidos. Y afortunadamente en el país hay un mínimo, pequeño margen de reelección. Quizás de 15 congresistas o menos aún han sido reelegidos a lo largo de la historia por cada periodo. Entonces, no hay mucho riesgo y no hay una certeza de decir que están haciendo una ley para beneficiarse los congresistas. Segundo lugar, y quiero brevemente dar una lectura de esto, dice, el delito flagrante debe ser puestos de inmediato a disposición de la respectiva Cámara o de la Comisión Permanente para que dentro del plazo de 24 horas autorice o no la privación de libertad. En caso no se cumpla dentro de esas 24 horas, la Corte Suprema actúa. O sea, ya no me interesa lo que diga o no diga el Congreso, ya tuviste tus 24 horas. En caso de flagrancia. En caso de flagrancia, claro que sí. O sea, no es que van a cortar la posibilidad de que un congresista, ya sea senador o diputado, que cometa un delito de flagrancia, que no se le va a procesar. No es cierto. Porque se le pone a disposición, tiene 24 horas el Congreso. Si las 24 horas no dice nada, entonces la Corte Suprema tiene la facultad de chaparle a este senador o diputado y sancionarlo, ¿no? Pero congresista, en 24 horas usted sabe que hay la posibilidad 24 horas para fugarse, desaparecer del radar de la justicia. Sí, mira, lo que pasa es que cuando a uno le capturan en flagrancia, o sea, ya está en custodia de la policía. O sea, ya no tiene posibilidades de fugarse. Estás en custodia y le pones a disposición de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, como dice la norma, y está en custodia. En custodia también. Por supuesto y van a tener la capacidad, si se les escapan de los penales, se escapan de las comisarías. Ahora ustedes, no ustedes, sino los próximos congresistas, van a estar en capacidad de garantizar que los delincuentes o posibles delincuentes buscados por la justicia no se escapen. Qué gran responsabilidad, ¿da? Ese es un tema muy complejo de contestarle porque lamentablemente eso ya es un tema que entra a subjetividades, ¿no? En todo caso lo que corresponde es fortalecer. Es una gran responsabilidad, ¿no? Y en realidad... 24 horas ahí, sí, que los tengan resguardados. Ahora van a necesitar a yo me imagino que van a pedir personal policial para tener resguardados a esas personas. Existe el Departamento de Apoyo a la Justicia, que es parte de la policía y que está en el Poder Judicial, que está en el Ministerio Público, que también seguramente va a estar en el Congreso y en cuantas instituciones sean necesarias. El Departamento de Apoyo a la Justicia son policías que están precisamente para custodiar a quienes están en el proceso de incautados o detenidos o retenidos, no sé cómo llamarlos en este momento, ¿no? Porque es un proceso previo a la detención, ¿no? Por otro lado, y quiero dejar claro, Karina, en realidad, este tema, en realidad, si bien es cierto, no se ha votado en el Pleno aún, se ha votado en la Comisión de Constitución y los dos congresistas de la bancada de Acción Popular que están en la comisión han votado a favor, y es porque precisamente uno de los proyectos que se ha votado es de autoría de Wilson Soto, que es de Acción Popular. Pero ¿por qué? ¿Por qué si es que estamos hablando de delitos comunes? No estamos hablando de los delitos de función. Es decir, está bien que estén ustedes protegidos de los delitos de función por algo que hagan, por las leyes, por sus actividades de fiscalización. Es obvio que no pueden ser perseguidos por esa clase de situaciones, pero por delitos comunes, es decir, si le pegan a una mujer, tienen que estar protegidos dentro del propio Parlamento. Si es que están borrachos y atropellan a alguien, ¿tienen esas 24 horas de estar protegidos por sus mismos compañeros? Sí, mira, fíjate, lamentablemente en el país
más de una vez se ha investigado redes criminales que incluyen a jueces y fiscales. Ejemplo, el caso Orellana hace muchos años atrás. Ejemplo, Los cuellos blancos. Los cuellos blancos hace menos tiempo aún, ¿no? Entonces, ¿qué nos garantiza a nosotros, y sobre todo que hemos sido afectados de alguna manera, que no se instrumentalice la labor de la justicia, entre comillas, justicia, para poder atacar a un congresista? No sé, por ahí le siembran una denuncia. Denunciar es gratis. Pero cualquiera puede denunciar. Entonces, ¿qué nos garantiza a los periodistas que nos siembren una denuncia? Entonces también háganos un antejuicio a nosotros. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos el voto respecto a decisiones importantes en el país. Ustedes por ejemplo, se alimentan, por decir, de varias denuncias periodísticas. ¿Por qué tienen ustedes que tener ese privilegio si son delitos comunes? No se trata de delitos de función. Yo entiendo si ustedes son perseguidos porque hacen una ley, porque fiscalizan, pero se trata de delitos comunes. Si es que le pegan a alguien, si atropellan a alguien borracho, si es que, no sé, no quieren pagar una deuda, delitos comunes. Claro, vuelvo a decir, esto no se trata de impunidad, que esto se trata de ponerle un cascarón, se puede decir, para que pueda cumplir su función el congresista, siempre y cuando, obviamente, tampoco vamos a tener claro el hecho de cómo van a accionar pues la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión de Ética, que cierto es que también han blindado muchas veces, pero ese blindaje, pues, obviamente no es generalizado, si no es o porque es de mi partido o porque estamos en una situación distinta. Ejemplo. Por eso se duda, ¿no? Por Así eso es que la población duda, porque ya se ha visto en los blindajes de en este periodo, y lamentablemente podría suceder lo mismo y con delitos comunes. Vamos a pasar a otro tema. Ustedes están también queriendo juntar firmas, ya lograron las firmas para interpelar al nuevo ministro. ¿Se puede interpelar antes de que pidan el voto de confianza? ¿Cómo es ese mecanismo? En realidad, el ministro de Energía y Minas, ¿no? El ministro de Energía y Minas entró en diciembre, la primera semana de diciembre, si mal no recuerdo. O sea, pero volvió a juramentar recién. Claro, ¿no? pero nunca salió del cargo prácticamente, ¿no? O sea, en concreto, en la práctica, este ministro tiene 6 meses en el cargo. Y en estos 6 meses en el cargo hay varias situaciones que han estado pasando inadvertidas, como por ejemplo, se está promocionando la exploración de pozos gasíferos y pozos petroleros en zonas intangibles. Se está promocionando, se están yendo al exterior y decir, vengan, hagan la exploración en zonas intangibles, en zonas donde no puede, por ley, haber ningún tipo de acción. Ucayali, por ejemplo, ¿no? En mi región. Se están haciendo varias acciones de manera irregular. Tienen a viceministros que están comprometidos con hechos irregulares, cuanto menos, ¿no? Y se lo vamos a decir. Por ejemplo, el actual viceministro de Energía, ¿verdad?, que ha estado encargado, oh sorpresa, 21 días, que ha durado un proceso de selección de licitaciones para obras de electrificación rural de más de miles de millones. Ya en esos 21 días que ha estado él encargado como viceministro y como director general de electrificación rural a la vez, ¿no? Y solamente para ese periodo. Qué casualidad, ¿no? Por otro lado, y todo esto detonado con el tema pues del RINFO. Ahora salió a decir en una conferencia de prensa que ya no va a ser hereditario, que va a ser hasta el 30 de junio. En la ley dice hereditario en el reglamento. Claro. Yo lo leo y dice sucesión. Mientras no cambia eso, nosotros no creemos en la palabra del ministro. Así que estamos presentando la interpelación y hasta el momento que se dé la interpelación, que seguramente va a ser la próxima semana que regresemos de la semana de representación, hasta ese momento estamos convencidos de que tiene el tiempo suficiente para accionar y para cambiar en la práctica el reglamento y no solamente de verbo, porque ahora solamente son palabras. ¿Tienen ya las firmas? Sí, de hecho ya tenemos las firmas completadas y seguramente ya en el curso de estas horas se va a presentar. Muy bien, congresista, muchísimas gracias por aclararnos todos estos temas que están en debate justamente en el Congreso de la República. Hemos estado con Elvis Vergara, congresista de Acción Popular. Muchísimas gracias por estar aquí. He estado siguiendo también las incidencias del Pleno mediante su teléfono.